hemos llegado a un acuerdo de colaboración que sitúa al Español, entendemos, en estos momentos como entidad deportiva prácticamente avanzada dentro de lo que son las competiciones deportivas españolas. Vamos a contar, ya contamos, instalados desde este momento y gracias a esta colaboración con Oxidoc, contamos con 12 equipos desfibriladores de última generación, prácticamente en el estadio Cornellà el Prat, distribuidos a lo largo y ancho de toda la instalación en lugares estratégicos. Contamos también con 2 equipos y 2 estaciones de estos mismos aparatos en las instalaciones en que nos encontramos de San Adrián, y también dispondremos, y en los próximos días se están llevando a cabo ya y se inician los cursos de entrenamiento para prácticamente 36 personas, 36 especialistas en técnicas de reanimación y de asistencia inmediata para problemas cardiovasculares. Las instalaciones del Real Club Deportivo Español constituyen lo que se ha venido a denominar una parte del espacio europeo cardioprotegido. El Real Club Deportivo Español, por lo tanto, afortunadamente ya cuenta con asistencia y con posibilidades de asistir a cualquier tipo de contingencia que no solamente afecte a los deportistas, sino también a cualquier persona que se halle dentro de nuestras instalaciones, a nuestros trabajadores y, en definitiva, a todas las personas que, y por supuesto también a cualquier persona que precise la asistencia de cualquier esfera, de cualquier ámbito que se relacione con el Real Club Deportivo Español, en tanto en cuanto nos hallemos en uno de estos espacios. El Español es uno de los pocos campos españoles que tienen el espacio europeo cardioseguro, y solamente decir que los aparatos están para que no se utilicen y que están para que se doten, no solamente en el campo del Español, que hay que agradecer, sino en todos los campos de fútbol. En aquel momento, pues aquel campo pues estaba dotado con desfibrilador, y aquella caída pues hizo que los médicos pues en un minuto pues tuvieran el desfibrilador en el césped, ¿no?, allí ya conmigo, y pudieran reanimarme, ¿no? Yo creo que todos lo pudimos ver, que si no llega a ser por el desfibrilador pues no estaría hoy aquí con todos vosotros. Y a partir de ahí, pues bueno, lo importante que tiene tener un desfibrilador lo más cerca posible, pues hace que la vida continúe, y sobre todo que no te quede ninguna secuela y que puedas hacer una vida normal y corriente como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Puedo hacer deporte, no me han prohibido nada, o sea que con lo cual pues aún encima pues es un aparato que te deja para seguir viviendo con normalidad, que no te queda ningún problema, ninguna secuela, y sobre todo que bueno, que se ha podido comprobar que este desfibrilador Zoll pues funciona y que afortunadamente pues va a salvar muchas vidas a partir de ahora. Premiar mediante este certificado que reconoce que el personal entrenado está suficientemente capacitado según las normas o recomendaciones ILCOR 2010-2015, que eso es imprescindible. El curso de formación debe ser homologado, debe ser de carácter internacional, y el desfibrilador que se instale debe ser homologado y reconocido por las entidades de auditoría internacional. Esas 2 normas, si se cumplen en un espacio, son las indispensables para poder entregarles el certificado europeo de espacio europeo cardioseguro.